Así que quisiera que leamos la palabra del Señor, conocida por todos. Vamos a abrir en San Juan capítulo 15, versículo del 1 al 8. Y uno dice, esta palabra es conocida. Y yo esta mañana escuchaba a Alicia en su palabra y decía cómo ella era bendecida cuando escribía los versículos en la pared y los recordaba. Y recordaba lo que dice, creo que en Deuteronomio decía que tenemos que enseñarle a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos, y mientras preparaba esta palabra y aún pensaba en este momento, la palabra no cambia y todos los días hay algo nuevo y el Señor nos bendice porque la palabra es viva y es eficaz. Y si tendríamos que repetir lo mismo, nos hace bien, porque es la palabra de Dios. Amén. Así que yo quisiera que veamos este pasaje de las Escrituras. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo el que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco nosotros, si no permanecemos en él, si no permanecéis en mí, decía el Señor. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Si alguien en su bondad me puede traer, me lo enjuagá porque yo me pongo el barbijo porque no quiero contagiar a nadie ni quiero contagiarme yo. Gracias, Hernán. Seguramente que voy a tomar agua un poco, no sé, o a veces me olvido. Pero bueno, a veces los escritores hablan de que este capítulo ya el Señor estaba en el monte, en el Getsemaní. Otros dicen que no, que estaba en el aposento alto, pero esto no tiene mucha relevancia ni importancia. Pero sí, este pasaje podemos ver cómo nos habla. Nos habla Jesús de una vid con sus pámpanos, y está hablando de él, del fruto del Espíritu Santo que producen los que permanecemos en él. Gracias. Esta palabra permanecer. Pero él está hablando y está diciendo, Jesucristo es la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera, genuina. La que da fruto conveniente según su especie. Bueno, hay distintas especies de uva. Bueno, algunos, el Malbec dice que es una uva y algunos conocen el Malbec por lo que produce la uva, pero en verdad que hay muchas especies, pero el Señor da el fruto como conviene. Y no, si recordamos en Isaías del capítulo 5, del versículo 1 al 7, cuando prepara la viña y todo lo demás, y cuando va a buscar, dice que dio agrazones, frutas, uvas silvestres. Un pasaje que está en las Escrituras. Pero hablando del Señor Jesucristo, dice, o podemos decir, esta es la vid verdadera. Y no es terrenal. No es terrenal. Ha sido plantada por el Padre, que es el labrador. Dios Padre es el labrador y fue plantada por el Padre.
Y puedo decir o podemos decir que la vid verdadera, que es Jesús, fue plantado en la tierra cuando el Verbo, dice su palabra, se hizo carne y habitó entre nosotros. Amén. Gloria a Dios. Puedo decir, la vid verdadera que es Jesús fue plantada en la tierra cuando el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y creo que sigue diciendo Pedro, y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de bondad. Así que la vid es planta que tiende a extenderse. Mire, yo pensaba cuando preparaba esto, en mi querido hermano que está con el Señor, Mingo Gerlas, tenía en su casa había una parra y se iba extendiendo, y se extendía y se extendía. Y yo me acordaba también cuando era niño, y iba a la casa de mi abuelo, y bueno, y tenían ahí la planta de uva, y se iba extendiendo por toda la galería. Tenía uva chinche y hubo otra uva que la verdad que no me gustaba ninguna, porque la chinche es muy chiquita y la otra tiene un ollejo muy, muy duro. Pero así se extendía. ¿Y por qué digo esto? Porque así también Jesús, nuestro Señor, trae salvación hasta los confines de la tierra. Si podemos ver, ya que estamos pocos y no sé cuánto me va a llevar la predicación, no mucho tiempo, pero Hechos capítulo 13, cuando hablamos de cómo trae salvación hasta los confines de la tierra, Hechos capítulo 13, versículo 47, este es un contexto de Isaías 49, 6, dice su palabra 13, 47. 13:47. A ver si no me equivoqué. Sí, ahí está. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Jesucristo nos hace extender hasta lo último de la tierra. Id y predicad el Evangelio hasta lo último de la tierra. Bendito sea el Señor, que es la vid verdadera y que se va a extender hasta lo último, y nadie quedará sin oír y escuchar la palabra del Señor. Tengo un asistente ahí que pone gracias. Así que yo ahora voy a poner algunos versículos que tengo aquí que no lo anoté. Así que podemos decir que Cristo es una vid que no engaña a nadie. Y todo el que se acerca a Él quedará lleno, satisfecho. Bendito sea Dios. Creo que cada vez que nos acercamos al Señor podemos tener esta experiencia. Si me pones San Juan capítulo 6, versículo 35 al 37, dice su palabra. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. El Señor llena todo nuestro ser y no hay otro como Él. Bendito sea Dios. Ahora yo siempre tengo hago mención, los creyentes, pero yo siempre digo los creyentes cristianos, los que creemos en Cristo, porque hay quien cree en la difunta Correa, en el gaucho Gil, pero los creyentes cristianos somos como los pámpanos de esta vid, que es Cristo. Es la cepa y la raíz de la planta. Y nos da todo, nos provee de todo en todo. Nos deja satisfechos, como dije, aunque nunca tenemos que estar satisfechos, siempre tenemos que buscar más. Amén. Tenemos que seguir adelante. Si nos quedamos ahí plantados, no vamos a crecer. Pero si anhelamos y deseamos, está bien, el Señor satisface nuestra necesidad, pero cada día tenemos que venir a Él para que nos siga dando, llenando. Y siempre digo lo mismo, hermano, que estamos llenos, que el vaso se vuelque para bendecir y que vuelva a ser lleno por la gracia y la presencia del Señor.
para que también le conozcamos mucho más. Así que nos da todo, nos provee de todo en todo. Dice Efesios 1:23, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ahora uno se pone a ver, ya voy a hacer algunos ejemplos, pero nunca hubo un labrador tan experto y tan vigilante para su viña como es Dios para con su iglesia. Nunca, ni va a haber. Por eso nos escogió, dice su palabra, en Cristo, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo. Desde siempre. Y nos dio, el Padre que está en los cielos, nos lo dio por cabeza a su cuerpo, a la iglesia. Aleluya. Y cuando yo hablaba de extendernos, seguramente que el Señor irá con nosotros, pero los que tenemos que extender el reino de Dios ahora somos nosotros, pero la gracia siempre es de Dios. Amén. Y yo pensaba mientras leía la palabra, mi hermano, muchas veces me condené, por decirlo, cuando escuchaba que tenemos que dar fruto. Y yo decía, pero y a ver, yo le hablo a un montón de gente y nadie se convierte, pero está hablando del fruto del Espíritu, de lo que podemos hacer, de lo que podemos alcanzar. Porque si no, muchas veces he escuchado y uno se termina casi condenando, y yo no quiero ninguna condenación para nadie, el Señor tampoco, sino que vino a dar la vida y salvar. Entonces muchas veces, pero no se convierte nadie, no les habla a nadie, y le hablamos, pero la salvación viene de Dios, no es producto de nosotros. Nosotros lo que tenemos que hacer es predicar la palabra de Dios. Amén. Nadie va a salvar a nadie, el que nos salva es por su gracia nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que en eso nadie se sienta mal, porque yo los otros días decía, nadie viene a mí si el Padre que está en los cielos no lo trajere. Y se convierten porque el Señor quiere. Y lo reciben porque el Señor pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que mi hermano, hablemos del Señor, pero tranquilo, porque la salvación viene de Dios, no es de nosotros. Amén. Aunque tenemos que ser aquellos que dan la palabra. Así que, gracias a Dios que Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo y podemos extender el reino de Dios hasta lo último de la tierra. Pero sí tenemos un deber, y hay un deber para nosotros, que debemos dar fruto. Claro que debemos dar fruto. Ahora cuando uno va y, bueno, cuando yo era pequeño, ¿no? Niño, y buscaba ver, porque también comía, no digo que no, pero anhelaba, vio, a veces no se podía comprar un kilo de uva en mi casa y yo iba a la casa de mi abuelo y comía la uva chinche y me gustaba, es verdad. Pero bueno, y uno buscaba el mejor racimo y a ver cómo podía ser, porque buscaba en la vida el fruto, como cualquier planta. Hasta hace poco tiempo tenía una planta de naranja en mi casa, o naranjo, no sé cómo se dice, y uno iba y sacaba la fruta que le gustaba, y es así. Ahora me estoy acordando de algo, ahí nuestro hermano en Buey Muerto, Ladi Yacú, sembraba sandía, y entonces dice que iba recorriendo el lugar donde estaban las sandías, y se encuentra con una sandía que habría tenido como 20 kilos y la agarró a la sandía. Y uno dice, ¿por qué no la vendió? No, se la quería comer él y la agarró a la sandía y se la llevó hasta la casa como 500 metros de la alegría que tenía, del fruto que daba esa planta. Y como decía, déjeme, en la vida se busca el fruto o en cualquier otra planta. Del mismo modo, nosotros que somos creyentes cristianos, cuando nos vean, tienen que encontrar el fruto del Espíritu. Y podría decir frutos, pero cuando uno lee en Gálatas, ¿no? 5, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ese es el fruto que tenemos que dar y que se tienen que encontrar en nosotros, que somos los hijos de Dios. ¿Me explico? Así que
No solamente eso, sino que tenemos que dar honor al labrador de la viña y a la cepa que es Cristo, que nos sustenta, al Padre y al Hijo. Darle honor para que se vea en nosotros el fruto del Espíritu, que haya amor, que haya gozo, que haya paz. Bendito sea el Señor. Así que demos honor a Dios cuando cantábamos y dábamos gloria en esta hora que somos tan pocos. Me acordaba del pastor Osvaldo. Bueno, nuestros hermanos que no pueden estar, pero nosotros tenemos que reemplazar a esos hermanos y darle más gloria al Señor para que Él se reciba la gloria. Amén. Para que multipliquemos la gloria, el honor que Él tiene que recibir. Pero cuando hablamos del fruto, sí, hermanos, que seamos llenos del fruto de justicia, dice Filipenses 1:11. Amén. Si lo ponen, lo leo completo porque yo solamente puse una parte, Filipenses 1:11. Llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo, mire, para gloria y alabanza de Dios. Damos honor a ti, Señor. Esa canción, damos honor a ti, porque no hay nadie como Él. Así que por medio de nosotros, de vos, de mi vida, tenemos que manifestar en todo lugar el olor de su conocimiento. Por favor, 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 14, para que seamos olor de Cristo en los que se salvan. Llenos, no. 2 de Corintios 2, 2 de Corintios 2, 14. Bueno, no está en la Biblia. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor en Cristo Jesús en los que se salvan. Y también que seamos grato olor en los que se pierden, pero que podamos dar testimonio de que el Señor está en nuestras vidas. Amén. Bendito sea el Señor. Ahora mire lo que dice el versículo 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Dice ahora el versículo 6 que lo vamos a ver. El pámpano que no lleva fruto es destruido. Vamos a ver el 6. Dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. Y esto quiero hacer una salvedad. Será destruido. El Señor Jesucristo le estaba hablando a sus discípulos en ese momento y Judas ya no estaba. Iba a ser destruido, se refería a Judas seguramente en ese momento. Pero también se aplica a todos los pseudo cristianos. Miren lo que dijo Jesús. Mateo 15:13. Respondiendo él, Jesús, dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Y usted sabe que yo quiero compartir algo en cuanto a esto. Cuando digo que parecen cristianos, por los años que llevo, en un tiempo venía alguien, yo no sé si venía para acompañar a la persona que estaba con él, pero nunca dio fruto de arrepentimiento, ni nunca dio muestras de ser un cristiano.
era una persona que yo tengo que decir, si me faltó el respeto o no. Pero estaba ahí y usted lo veía, venía, acompañando, pero nunca dio muestras de nada. Y cualquiera que lo veía entrar y salir decía, ese es un cristiano, va a la iglesia. Pero nunca recibió al Señor. Y por su fruto lo conoceréis. Y yo sigo esperando que algún día aquella persona, si se da cuenta, reciba al Señor. Asistía, venía por tiempo. Ahora hace mucho que no viene. Ah, ¿quién será? No se lo voy a decir, pero es así. Y uno, por el Espíritu Santo, se da cuenta si es verdad, si lo recibió, si no lo recibió. No es que soy el Señor, pero creo que el Espíritu muestra. No sé, a lo mejor prefería que los hijos vayan y se vayan por ahí antes que estén en la iglesia. Es más, me da la impresión que los impulsaba a que se vayan de la iglesia. Y ya le digo, alguno habrá pensado, y este es un cristiano. Pero por eso, como dice aquí, todo pámpano que el vino lleva fruto lo quitará. Y el versículo 6 dice, el que el vino permanece será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Nunca se recibieron al Señor. Porque podríamos hablar de cristianos carnales. Lo dice Pablo en Corintios capítulo 3, creo, en el 1 Corintios capítulo 3. Le tuve que hablar como a carnales. Porque había celos, contienda y cuantas cosas más. Eso es otra cosa. Pero me explico de aquellos que no quieren recibir y cierran el corazón. Ahora que estoy hablando de esto, me acuerdo que el pastor Carlos Juárez contaba de un muchacho. Su mamá oró y oró y oró y oró y oró para que este joven se convierta. Seguramente hoy tendría, no sé, 90 años, no sé. Y entonces un día enfermó este muchacho cuando era un muchacho. Y la madre desesperada llamaba a los pastores, a los hermanos de la iglesia para que fueran y hablaran con él. Y dijo, miren, dice, yo sé que ustedes vienen, pero ya es tarde, no puedo recibirlo al Señor. Y se murió y seguramente se fue al infierno. Esos que no recibieron al Señor, que cierran su corazón, arden y se van a echar en el fuego. Puede que haya cristianos carnales, pero dice su palabra que aún así seremos algo como por fuego. Y yo siempre digo lo mismo, yo quiero vivir tomado de la mano del Señor. Y no llegar al cielo que me estén quemando los pies. Llegué cuando puedo vivir una vida permanente dándole gloria y honra y estando en su presencia y gozándome con mi familia, que son ustedes, mis hermanos, dándole gloria al Señor. Cambia, ¿no? Que me vaya al mundo y ande por ahí y ahí recibido al Señor, pero... Y un día me vuelvo. Pero qué lindo es caminar con el Señor. La segunda parte dice, y todo aquel que lleva fruto, amén. Hermano, el fruto lo podemos dar todo el tiempo. Abraza a tu hermano. Después sigue diciendo que nos amemos los unos a los otros, que no haya celo, que no haya contienda. Y como dije, el fruto del Espíritu, lo que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Todo aquel que lleva fruto, aleluya, esto me da alegría y que te da alegría, nos limpiará para que lleve más fruto. Y tenemos que estar en la presencia de Dios y pedirle que nos limpie, que nos santifique. Yo he compartido con ustedes, le pido al Señor, yo soy débil, Señor, ayúdame. Ayúdame y dame fuerza para que mi vida se siga purificando y acercándose más a Él. Porque por mi propia fuerza es imposible. Pero yo tengo un ejemplo precioso, mire, tómelo ahora, me voy a tomar unos minutos para compartirlo. Estaba los Virgilio y Casa Bíblica.
Los Virgilio, Hugo, Elvio y Hugo sembraban tomate y nosotros en Casa Bíblica también sembrábamos tomate. Ahora, los Virgilio tenían una costumbre, ¿no? La planta primero se hace en ese tiempo, ¿eh? Ahora está el tomate perita que es otra cosa, yo no sé cómo hablar, pero yo hablo del tiempo del platense. Era un tomate precioso así, y la gente, el platense era un tomate bárbaro. Se hacía el casillo, porque había que sembrarlo en tiempo de heladas, la planta se empezaba a crecer, y llegaba un momento que había que sacar el casillo y la planta crecía. Pero a esa planta había que desbrotarla, porque si se llenaba de ramas, no daba mucho fruto. Entonces uno veía la flor, la primera camada, la segunda camada, la cuarta camada. Los Virgilios creo que hasta la quinta llegaban. Pero la primera camada era la más fuerte. Y ellos veían, ¿no? Yo me acuerdo que en ese tiempo había un tomate que se llama florón. El tomate florón es un tomate que, como, no tiene buena forma, es deforme. Pero eso uno lo veía cuando ya el tomate era chiquito y a veces no lo quería sacar porque, bueno, ¿y los Virgilios qué hacían? Sacaban el florón, lo tiraban. Pero claro, la planta crecía y quedaba el que había reventado, no sé cómo, ya era un tomatito, iba creciendo y no había ningún tomate deforme. Cuando llegaba el camión, por decirlo, ellos juntaban 200 cajones por día. 120 de 4 filas. Era un tomate, imagínense, 4 filas un cajón, era un tomate de primera, y 5 filas. Y hay otro tomatito que salía que se llama trípode, que tiene como no sé cuántas filas, porque es un tomatito así. ¿Vieron cuando usted va y compra en la verdulería que hay oferta? 2 kilos de tomate 150 pesos y el otro cuesta 200. Tiene el mismo gusto, pero no estoy diciendo así. Pero yo me acuerdo cuando venía el camión y entonces cargábamos y uno preguntaba, ¿y cuánto está el tomate de primera? Tanto. ¿Y cuánto está el tomate de segunda? Tanto. Y el trípode no valía nada. Pero los Virgilios sacaban 120 cajones de 4 filas y 80 de 5 y eran un espectáculo. Pero nosotros teníamos trípode y teníamos todo eso. Cuando llegaba la hora de la verdad, habían alimentado la buena fruta porque habían limpiado y habían hecho el trabajo que tenían que hacer. El Señor siempre tiene que estar trabajando y dejemos que el Señor trabaje en nuestras vidas y que nos purifique y que nos limpie y que nos santifique para que seamos ese fruto donde muchos pueden tener ese olor fragante de lo que somos y de lo que es la iglesia. Amén. Vino bien a hacer este ejemplo, la verdad que los Virgilios eran un espectáculo. Cuando yo hablo de esto, en verdad ellos eran verdaderos agricultores, como es el Señor, que trabaja en nuestras vidas, ¿para qué? Para perfeccionarnos. Amén. Así que acuérdese cuando tenemos que ir a la presencia del Señor y decirle, Señor, purificame. ¿Y para qué? Purificame. Porque quiero ser de 4 filas. No le diga eso al Señor. Pero quiero ser, Señor, de esos que dan olor fragante, que son deseados. Y mire, ahora, hace poco falleció ya mi hermano amado, porque lo amaba, sinceramente le digo a Carlitos Glauchi, que orábamos tanto, y él era un alemán cabezón. Está con el Señor y que el Señor está. Pero él siempre renegaba de hacer algunas cosas que tenía que hacer como correspondía. Y me acuerdo que venía el camión. Y entonces uno le preguntaba, ¿y cuánto está el tomate de primera? ¿Y cuánto está el tomate de segunda? Pero Carlito Glauchi siempre preguntaba, ¿y cuánto está el trípode? Porque él hacía las cosas al revés de lo que tenía que hacer y siempre cosechaba un tomatito chiquito. Pero era un tipazo. Lo estoy recordando con mucho cariño, con mucho amor, que era el mes. Me dolió mucho los otros días. Cuando me enteré, cuando sabía todavía que estaba mal.
Pero hermano, tenemos un privilegio, los creyentes cristianos. Cuando vemos el versículo 3 del capítulo 15, dice su palabra, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ya Judas no estaba con ellos. Y mire lo que dice el capítulo 13, lo tengo aquí nomás, versículos 10 y 11. Cuando el Señor está con sus discípulos y Pedro le dice, lavame todo. Pero el versículo 10 dice, Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Todavía estaba Judas ahí, al que también le lavó los pies. Porque sabía que le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Los 11 que estaban allí quedaron limpios. Es decir, ya santificados por la verdad de Cristo. Cuando en Juan 17, 17, a ver, lo encuentro aquí, y si quiere, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra del Señor santificaba a los suyos. Judas era el hijo de perdición y se perdió. Ahora uno dice, esto era con los 11, no, pero esto se aplica a todos. A los que estamos aquí, a los que no están, pero que son hijos del Señor. A todos los creyentes. Pero mi hermano, especialmente a los que muestran con su fruto que viven de la cepa que es Cristo Jesús, esa comunión íntima que uno lo lleva a permanecer y a estar en su presencia y a buscarle. Que el Espíritu Santo nos ilumine cada día. Y Cristo les habló como nos habla a nosotros. Ahora sí, si me pones y no busco, San Juan capítulo 6, versículo 68. El Señor estaba predicando y en un momento se empezaron a ir. Y el Señor en ese momento le dice, para no leer todo, y si se quieren ir ustedes, también váyanse. Ahora van a recordar por qué digo esto. Y le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. 69. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La palabra de Dios los santificó, los purificó, como nos purifica y nos santifica a cada una de nuestras vidas. Hay en la palabra de nuestro Señor esa virtud para limpiar cada una de nuestras vidas. Dice el Salmo 119:9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Y saben, mi hermano, hay lugares donde uno va a veces y yo le pido al Señor, sinceramente le digo, Señor, que traiga el Espíritu Santo, que traiga conciencia de pecado. Uno va a los lugares, sabe que vamos a lugares. Y uno ve una chica jovencita, 13, 14, 15 años, y se pone contento. Y cuando va a los 5 o 6 meses, no llega al año, está embarazada, al año tiene un hijo, y el abuelo contento, la madre contenta, no importa cómo fue. ¿Me explico? Entonces le pido, Señor, que haya conciencia de pecado, que sepan que hay cosas que hay que hacerlas en la presencia del Señor, casarse, criar los hijos en el Señor, aconsejarle con la palabra que el pecado es muerte, mas la vida de Dios es vida eterna. ¿Me explico, hermano?
Bendito sea el Señor y oremos por esto. Hay lugares que uno los visita, sí, pero... Y yo, en uno de los encuentros espirituales que tuvimos una vez en Pampa del Indio, le dije, los hermanos originarios o aborígenes se tienen que casar. Ellos tienen una cultura que no se casan. Y gracias a Dios, no es que, escúcheme hermano, se lo digo me dio tanta alegría. Hay un hermano que se llama, Fernando no es, Rodolfo, lo conocen, con su esposa ahora. Ellos tenían hijos, conocieron al Señor y decidieron hacer las cosas como corresponde. Se casaron por civil, se casaron por iglesia y hoy están sirviendo al Señor. Y oremos por Rodolfo. ¿Y cómo se llama la esposa? Débora. Porque esto es algo precioso, que una persona que está con una cultura que nada tiene que ver con el Señor pueda transmitir a sus pares, por decirlo de alguna manera, que hay un camino verdadero que es Cristo Jesús. Y que tenemos que estar en Él, permanecer en Él, para dar fruto, y fruto en abundancia. Aleluya. Como el pámpano. A ver, esto es lo que quiero decir. Permaneced en mí y yo en vosotros, versículo 4. ¿A dónde estoy? Acá. Permaneced en mí y yo en vosotros. Solo permaneciendo en Él podemos dar fruto. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. No puede. Y acá me anoté unas cositas que son interesantes. Porque separados de mí nada podéis hacer. Sea poco, sea mucho. Nada puede hacerse sin Él. Amén. Tenemos que estar, como dije, permanecer en Él. Porque si no, nada podemos hacer. Y escucha, hermano, somos pocos. El que piensa que produce fruto por sí mismo, no está en la vid. Amén. El que piensa que produce fruto por sí mismo, no está en la vid. El que no está en la vid, no está en Cristo. Y el que no está en Cristo, no es cristiano. Amén. Sin la gracia de Cristo, no podemos hacer absolutamente nada. ¿Me dice amén? Nada. Ahora sí poneme 1 Corintios capítulo 15, versículo 10, porque yo me anoté solamente una parte de ese versículo. 1 Corintios 15, 10, ya termino. Yo no pensé que me iba a extender tanto. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y si su gracia no ha sido en vana para conmigo. Antes he trabajado más que todo ello, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Aleluya. Amén. Permanezcamos en Él. Y que Él permanezca en nosotros. Y con esto termino.